Soy israelita Novoa Sid, matrona, nacida en este pueblo, en la localidad de Manzanal. No me pregunte cuándo. Bueno, yo siempre he dicho, el privilegio de haber nacido en esta comuna y el orgullo de haber nacido en ella. A pesar de que es muy chica, pero ha vivido un proceso enorme desde el tiempo que yo recuerdo. Cuando era niña, viví en el Purén de los años 50, 60. Era muy distinto, muy diferente. En primer lugar, la única calle pavimentada que había era la que se iba hacia la estación. Y la estación de Purén, donde llegaba el ferrocarril, era como el centro social de Purén. Ahí se reunía toda la gente, ahí nos encontrábamos los pololos, porque había mucha gente. Además de la que iba a esperar, la que llegaba o la que se iba. Pero en el resto de las calles estaban, pero todas eran de tierra, por no decir de barro, mucho, mucho barro. En el invierno y en el verano mucho polvo. Cuando disminuía un poquito el polvo era porque habían pasado las carretas llenas de trigo y dejaban la paja. Entonces la paja amortiguaba un poco el polvo, porque había mucha gente que hacía sus cosechas, como se hacía aquí en Purén antes, muy poca maquinaria de cosecha, solamente a mano, y las traían en carretas hacia las máquinas que sacaban el trigo que quedaban ahí al lado de la señora Milita Flores. Entonces pasaban por mi calle y por muchas calles más. De eso me recuerdo. Y tengo un recuerdo de la cantidad enorme de carretas. Toda la gente se movilizaba en carretas de bueyes o en carruajes que se llamaban cabritas a caballo, carretones, que era lo que hacían las veces de camión para trasladar los productos de que llegaran a la estación hacia el pueblo, hacia los distintos negocios, y los caballos. Mucho. Eso es los recuerdos que más tengo de las calles de Purén, que llovía mucho y por lo tanto había mucho barro. Señora Carlita, ¿usted cuando empezó a trabajar en el Hospital Viejo, qué año? Yo empecé a trabajar, bueno, después que viví mi niñez acá, un poco acá y un poco me fui a estudiar a Angol, después a Concepción, volví como matrona ya en el año 70. Ahí aprendí a ver otro Purén, de otro punto de vista, de la salud, por supuesto. Empecé a conocer los alrededores de Purén, que en mi niñez yo no sabía que existían, porque nosotros en ese tiempo estaba a cargo también nuestro las postas, que pertenecían a todos los diferentes cerros que rodean Purén y lugares aledaños. Eso por un lado. Y por otro lado, al trabajar en el hospital, era un hospital que muchos de ustedes probablemente nunca conocieron, que fue muy chiquitito, que en un tiempo se creó como casa de socorro. Y después, no recuerdo bien el año en que se creó la ley del servicio de salud, pasó a formar parte del servicio de salud. Por lo tanto, era muy básico, pero a pesar de ser básico, se hacían muchas cosas, con muy poca tecnología, con muy pocos elementos, pero siempre teníamos, casi siempre, porque había periodos en que tampoco había un médico, siempre un médico. Pasamos grandes periodos también sin médico. Y también teníamos, había matrona, pero por un periodo muy largo antes que yo llegara no hubo. Enfermera llegó por primera vez también como en el año 70, dentista, y 4 o 2 paramédicos, técnicos paramédicos, que en ese tiempo se llamaban auxiliares de enfermería, y 1 o 2 auxiliares de servicio que estaban a cargo del aseo,
de prender las estufas. Nosotros no teníamos calefacción, teníamos estufas de esas salamandras, con suerte. Bueno, el hospital, como digo, se hacían muchas cosas a pesar de lo pequeño que era. Hacíamos policlínico, se atendía partos, muchos partos, también pabellón, un pabellón muy básico, pero hicimos intervenciones quirúrgicas con el médico de turno, de apendicitis y otras básicas. Probablemente se hacía porque no existía en ese tiempo, que vino después la reforma de la salud, que todo este tipo de cosas se prohibió por el riesgo que significaba, porque no teníamos el equipo básico necesario como para poder enfrentar porque no estaban los profesionales tampoco. Entonces el médico hacía como de todo. Y nosotros también lo apoyábamos. Me tocó ser arsenalera, ayudante sin haber estado preparada para eso, ir aprendiendo en el camino. Bueno, y había muchos partos, como le contaba, porque quería contarles que existían antes las grandes multíparas. ¿Qué significa eso? Mujeres con muchos hijos y que tenían 10, 15, hasta más de 20 hijos. Muchos, muchos, muchos. Que ahora no es como la sombra de eso, ¿no? También, por ende, muchos abortos. Algunos, yo creo que los menos provocados. La mayoría eran espontáneos. Porque el bebé que no se quedaba, ¿no? Se perdía de forma espontánea y nos enfrentábamos a hemorragia más o menos severa. Eso era un grave problema. ¿Y por qué tenía tantos niños? Primero, por el sistema muy machista. Segundo, porque estaba la formación de que uno se casaba para tener todos los chiquillos que vinieran. Y así tenía que ser. Segundo, que no existía ningún programa de paternidad responsable. Eso creo que lo implementé yo cuando llegué, en el año 70, porque cuando yo terminé en la Universidad de Concepción ya teníamos los indicios, los primeros pasos sobre anticonceptivos. Y lo fuimos implementando de a poco. Y eso ayudó mucho a la gente. Mucho, mucho. Más o menos yo relato lo que hablo más de la parte obstétrica. Ahora, en cuanto a todo el sistema, digamos, de apoyo, no teníamos teléfono. No existían los teléfonos en Puré. Existía uno solo, que era un teléfono con una persona que estaba encargada, y ese estaba a 7 cuadras del hospital. Creo que no recuerdo bien, en la calle Sotomayor. No teníamos otro medio de comunicación. Luego se implementó como una gran novedad la radio de comunicaciones, y había que tener una persona preparada como operadora para eso, que se preparó una persona y nada más. Ahora los caminos hacia nuestro centro de referencia, que era Angol o Traillén, eran de tierra, con la carretera antigua que teníamos. Por lo tanto, el tiempo de traslado de una paciente o de un paciente de 2 horas y media, parece. Y con el riesgo de quedar en pana en cualquier parte. Una ambulancia y un jeep, que era el que usábamos para el terreno. Entonces, lo que teníamos para trabajar era muy básico, muy básico. Que puedo decir también que las enfermedades de ese tiempo eran muy distintas a las de ahora. Pero muchísima diarrea en los niños, muchísima sarna. Y de hecho se implementaron, cuando se hizo el hospital nuevo, todavía, y eso fue en el año 80 y tanto que nos trasladamos, se implementó una sala para el tratamiento de la sarna, que era un baño, que se le hacía a toda la familia, con lindano, que es un veneno, pero era lo que había. Y se usaba y daba fruto. Las diarreas, las hemorragias, ya lo dije, las de nutrición. Ahora no se ve, creo yo que
un niño desnutrido. Puede ser haber alguno por alguna enfermedad, alguna morbilidad especial que lo lleve a eso, pero en esos tiempos era la falta de alimento. Nuestro pueblo era muy pobre, y yo creo que toda la población chilena, por lo tanto había mucho, y por eso se formó acá en Chile la Corporación de Niños Desnutridos CONIN, que ayudó mucho a este país para que saliera, y todo esto fue una cadena muy bien elaborada, y los hospitales, las nutricionistas tenían un papel muy importante, y los auxiliares paramédicos que trabajaban en la clínica de Niños Sanos para tratar a los desnutridos, y llegaba el alimento, la leche, el arroz, creo que llegó queso también, un tiempo no recuerdo bien, y eso fue increíblemente quedando atrás. Para nosotros fue pero una alegría inmensa cuando empezaron a colocar los primeros teléfonos, que fue una lista limitada de personas, por supuesto de los servicios públicos. Eso fue de lo que yo recuerdo más o menos de lo que pasó, que a mí me parece como que fuera otra vida, porque dio un vuelco tan grande en poco tiempo. Purén antiguo al Purén de ahora es totalmente diferente, totalmente distinto. ¿Qué más recuerdo? La plaza era linda también, pero muy antigua. También lo que me llamaba la atención y recordaba yo sola de Purén, como había tantos caballos de carreta, que en cada cierto espacio habían unos abrevaderos, que son unos como estanquitos de agua para que los caballos tomaran agua, y habían unos, ellos jugaban eso, como unos postes gruesos donde amarraban los caballos para estacionar el caballo. Por supuesto eso ya no existe. Eso era Purén antiguo. Las fiestas. Las fiestas eran maravillosas, realmente lindas. Yo cuando chica me recuerdo de haber visto carnavales maravillosos, con mucha participación de la gente, con carros muy lindos. Después también cuando ya entré a trabajar en el hospital participaban las instituciones. Había como una competencia de las instituciones, porque también además del carnaval se instauró la fiesta de la primavera, que se hacía en la primavera, en octubre, noviembre, por ahí sería. Y con competencia de carros alegóricos. De hecho el hospital varias veces ganó el primer lugar, con carros muy bonitos. Ahí habían personas que se dedicaban mucho les gustaba hacer este tipo de carros. No sé si ustedes escucharon hablar alguna vez de don Patricio Santibáñez. Él se encargaba de hacer los carros, y ahí nos disfrazábamos todos, porque también era por el número de personas que asistían. Así que participaban los funcionarios, los hijos de los funcionarios, los niños arriba. Una vez hicimos una carretonada. Mientras más carretoncitos iban con disfraces y con personas, más puntos teníamos. Así que no hubo carretón de la vecindad que no fue adornado, y con todos los niños arriba, pues, todos disfrazados de distintas cosas. Era muy bonito. Sacábamos premios, nos daban los premios, teníamos una cantidad de dinero que nos servía para la otra competencia. Como que se ha ido perdiendo eso. Han ido cambiando los gustos. Bueno, también no había mucho que entretenerse, entonces como que se esperaban estos carnavales. Pero de lo que me acuerdo, también me acuerdo que las grandes fiestas, los primeros bingos que se hicieron, parece que uno de los primeros bingos que se hizo, no estoy segura, fue que se hizo cuando se hizo en el hospital, no en el hospital, sino que se hizo por el hospital, para tener dinero para hacer el primer laboratorio. Nosotros no teníamos laboratorio, hicimos ese bingo, fue muy bonito, porque con todo lo que se nos ocurría, en la puerta habían dos chicas disfrazadas de gitanas, vendiendo el vino navegado en unas olletas grandes de fierro. Fue muy bonito. Y con eso nosotros iniciamos, fue un aporte, pues en realidad. El resto me imagino que lo pondría a servicio. Hicimos nuestro primer, no teníamos
laboratorio, ni había tecnólogo. Ahí llegó un tecnólogo después que ya hicimos el laboratorio. De primera lo hacíamos los exámenes que podíamos nosotros mismos. Nos capacitaban un poquito. Me acuerdo yo que hice algunos exámenes. De patúa no. Sí, en realidad, para estos 150 años que por ahí cumple el año 2019, el 9 de febrero, usted como persona que vivió muchos años acá, ¿cierto? ¿Algún mensaje le daría a la gente que vivió aquí, que ya está con nosotros, a los jóvenes nuevos? ¿Qué le diría usted en estos 150 años? ¿Cómo vivió usted? Claro. Bueno, esos 150 años ya he vivido, no quiero decir cuánto, pero más de 50. Más de 50. Mira, yo creo que el mensaje más importante que yo podría darle es querer Purén, querer esta comuna que ha sabido salir adelante. Yo la veo que está pero muy bonita ahora y sigue siendo, dando pasos agigantados en todo sentido para que esté cada día más bonita, más limpia, y quererla. Y a los jóvenes que se van, que vuelvan y den una manito, no se olviden que son pureninos y que cuando son viejitos van a querer volver a esta comuna, porque así nos pasa y así les ha pasado a muchos, se han ido y han vuelto. Entonces, ¿qué cuesta dar una manito? Yo sé que aquí hay muchos profesionales. Antiguamente cuando yo estudié eran contaditos con los dedos de una mano. Ahora hay muchísimos, gracias a Dios, y qué bueno y qué bonito. Pero ellos deberían dar una mano. Y que celebremos con muchas ganas y con mucho entusiasmo, porque hemos pasado por tiempos malitos, pero yo veo que ahora Purén es otra comuna, ha florecido mucho, está muy bonita y hay que promocionarla nomás.